¿cómo estamos? En la anterior unidad estuvimos hablando de vocabulario, de las defunciones, de los muertos, y os dije que no era una unidad muy agradecida, muy festiva. Esta unidad va a ir relacionada. Vamos a hablar del Día de los Muertos. Pero por el contrario, lo que vamos a hacer es algo mucho más festivo. El Día de los Muertos es una fiesta muy, muy conocida en México. Es una de las fiestas más conocidas. Un poco tétrica, pero muy colorida. Vamos a dedicarle la unidad de hoy. El vocabulario estará relacionado con las defunciones, pero de una manera mucho más fiestera. Y la clase de esta unidad será cultural. Entonces, haremos vocabulario, cultura y un ejercicio, pero básicamente aprenderemos cultura. En este caso, mexicana. Pues, ¿cómo lo haremos? Como siempre, a partir de un texto que voy a leer a continuación y que después nos ayudará para entender cierto vocabulario, para estudiarlo. Posiblemente conozcáis algunas cosas de esta fiesta. Son conocidos, los mariachis, los bailes en los cementerios, incluso los dulces en forma de cráneos que se pueden comer en esta fiesta. Los que no conozcáis nada sobre ellos, animo que lo miréis por internet. Hay muchísimas fotografías y es bastante sorprendente porque es una celebración relacionada con la muerte de familiares, pero a simple vista parece una fiesta en cementerios. Se mezcla tristeza y alegría en una gran fiesta que tiene raíces precolombinas. Pues vamos a ello. Empiezo a leer. El título del artículo se llama El Día de Muertos en México es mucho más de lo que la mayoría de la gente cree. Y empiezo a la de 3. 1, 2 y 3. En México, cada pueblo, cada región tiene sus propias tradiciones, sus propios usos y costumbres. Pero si hay una tradición que encontramos en cada uno de ellos, es sin lugar a dudas la celebración del Día de Muertos. Es en esta en la que cada familia se prepara para recibir a las almas de los seres queridos que han abandonado esta vida. Pero hablar de Día de Muertos no es solo hablar del 2 de noviembre, fecha que la Iglesia Católica ha marcado como el Día de los Fieles Difuntos. Hablar del Día de Muertos en México es hablar de misticismo, de simbología, de raíces prehispánicas, de altares, de ofrendas, de historia, de los últimos días de octubre y los primeros de noviembre. La muerte ha sido, en todas las culturas y a través de la historia, un evento que invita a la reflexión, a rituales, a ceremonias, a la búsqueda de respuestas que causa temor, admiración e incertidumbre. Las culturas prehispánicas compartían la creencia de que existe una entidad anímica e inmortal que da conciencia al ser humano y que después de la muerte continúa su camino en el mundo de los muertos, donde sigue necesitando de utensilios, herramientas y alimentos. En los 18 meses del calendario mexica se pueden observar que hay por lo menos 6 festejos dedicados a los muertos. El más importante era la fiesta de los descarnados, que se celebra en el 9º mes, cercano a agosto, y estaba presidido por la diosa Mictecacihuatl, señora de los muertos y reina de Mictlán, y por Mictlantecuhtli, señor del lugar de los muertos y dios de las sombras. Pero en Mictlán, a donde llegaban todos los muertos que hubieran parecido de causas naturales, no era el único destino de los fallecidos. En su cultura existía el Tonatiuhichan, a donde llegaban quienes morían en guerra o en labor de parto. El Tlalocán, a donde iban los que fallecían por causa de agua, rayos o enfermedades.
Y por último, el Macacuatlán, lugar al que iban los niños que no habían probado el maíz, símbolo de la tierra, y por lo tanto no habían tenido contacto con la muerte. Allí eran alimentados por el árbol que da sustento y donde permanecían hasta que recibían la oportunidad de una segunda vida, la posibilidad de reencarnar. A diferencia de la religión cristiana, en el Mictlán no existían las connotaciones morales del infierno ni del paraíso. Sin embargo, para llegar a él, los muertos debían, durante 4 años, pasar por diversas pruebas que encontraban en los diferentes niveles del inframundo, para finalmente llegar al lugar de su eterno reposo, librarse de su tonalli o alma y ser compensados por la presencia de Tonatiuh, el dios del sol al caer la tarde. No fue hasta la llegada de los conquistadores cuando la divulgación del cristianismo introdujo a nuestra cultura el terror a la muerte y al infierno. Sin embargo, los evangelizadores tuvieron que ceder ante las fuertes creencias de los nativos, dando lugar a un sincretismo entre las costumbres españolas y las indígenas, que dio origen a lo que hoy conocemos como la celebración de Día de Muertos. De acuerdo a la Iglesia Católica, los días señalados para honrar a los muertos son el 1 y el 2 de noviembre, días de todos los santos y fieles difuntos, respectivamente. Sin embargo, para quienes siguen las costumbres indígenas, la celebración comienza la última semana de octubre y finaliza los primeros días de noviembre. El elemento más representativo de la festividad de Día de Muertos en México son los altares con sus ofrendas, una representación de nuestra visión sobre la muerte, llena de alegorías y de significados. En lugares donde la tradición está más arraigada, los altares comienzan a tomar forma el 28 de octubre y llegan a su máximo esplendor el día 2 de noviembre. Es común que el primer día se prenda una veladora y se coloque una flor blanca. Al siguiente día se añade otra veladora y se ofrenda un vaso de agua. Para el día 30 se enciende una nueva veladora, se coloca otro vaso de agua y se pone un pan blanco. El día siguiente se coloca la fruta de temporada, mandarina, guayaba, naranja, manzana, tejocote. Para el 1 de noviembre se pone la comida dulce, el chocolate, la calabaza en tacha y las flores. El día mayor se coloca la comida preferida de los difuntos, el tequila, el mezcal y la cerveza. El elemento que no falta en ninguno de esos días es el copal encendido. El tradicional por excelencia es el altar de 7 niveles, que representan los niveles que debe atravesar el alma para poder llegar al lugar de su descanso espiritual. Cada escalón es cubierto con manteles, papel picado, hojas de plátano, palmillas y pétates de tule. Cada escalón tiene un significado distinto. En el más alto se coloca la imagen del santo de devoción de la familia. El segundo está destinado a las ánimas del purgatorio. El tercero se coloca a la sal, símbolo de la purificación. En el cuarto, el pan, que se ofrece como alimento y como consagración. En el quinto se colocan las frutas y los platillos preferidos por los difuntos. En el sexto, las fotografías de los difuntos a las que se les dedica el altar. Y por último, en el séptimo, en contacto con la tierra, una cruz formada por flores, semillas o frutas. Cada elemento puesto en el altar tiene su propio significado e importancia. El copal y el incienso representan la purificación del alma y es su aroma el que es capaz de guiar a los difuntos hacia su ofrenda. El papel picado y sus colores representan la pureza y el duelo. Actualmente se adornan con calaveras y otros elementos de la cultura popular. A través de las velas, veladoras y cirios está presente el fuego, que se ofrenda a las ánimas para alumbrar su camino de vuelta a su morada. En nuestras ofrendas nunca puede faltar el agua, la fuente de vida,
pues es necesaria para calmar la sed del visitante después de su largo recorrido. Tampoco podemos olvidarnos de la sal, elemento de purificación que sirve para que el alma no te corrompa en su viaje de ida y vuelta. El pan de muerto tiene un doble significado. Por un lado representa la luz de Cristo, por otro, las tiras sobre la corteza representan los huesos y el ajonjolí las lágrimas de ánimas que no han encontrado el descanso. La flor de Cempoalchoclit, la nube y el moco de pavo son las flores que decoran las ofrendas y los cementerios. Al igual que el copal, se cree que su aroma atrae y guía las almas de los muertos. Las calaveritas de azúcar, chocolate y amaranto, así como otros alfeñiques, hacen alusión a la muerte y de cierta forma se burlan de ella, siendo costumbre escribirles en la frente el nombre del difunto. En esta festividad es obligatorio visitar las tumbas de los difuntos para limpiarlas y arreglarlas con flores y veladoras. Junto a las tumbas de la familia se come, se canta, se reza, se bebe, se ríe, se llora, recordando a los que ya no están físicamente con nosotros. No faltan los rezos como tampoco la música de los mariachis, las estudiantinas, los tríos y algunos grupos de música locales. La celebración de Día de Muertos varía de región a región, de pueblo a pueblo, pero todos tienen un principio común. La familia se reúne para dar la bienvenida a las ánimas, colocar los altares y las ofrendas, visitar el cementerio y arreglar las tumbas, asistir a los oficios religiosos, despedir a los visitantes y sentarse a la mesa para compartir los alimentos, que tras haber sido levantada la ofrenda han perdido su aroma y sabor, pues los difuntos se han llevado su esencia. Pues bien, ya hemos leído el texto. Habrá muchas palabras que no entendáis porque hablan de plantas, de flores o de comida mexicana. Yo tampoco las conozco, entonces no os preocupéis. También podéis mirarlo en internet, pero no tenéis que memorizarlas. Quería disculparme por la pronunciación de las palabras de origen mexica, porque son complicadísimas de pronunciar, me ha costado la vida y posiblemente he pronunciado mal. Vosotros intentar leerlo, es complicadísimo. Tampoco lo tendréis que pronunciar vosotros nunca, entonces no os preocupéis. Tenéis el texto escrito y lo podéis leer vosotros, pero resulta bastante complicada la pronunciación de estas palabras. Supongo que lo habréis visto. Pues bien, os voy a dar un tiempo. Leéis otra vez el texto, que es muy largo, y cuando hayáis acabado y mirando en el diccionario palabras complicadas, volvemos, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Chao.
Pues, ¿qué tal ha ido? Pues bien, vamos a empezar con las palabras difíciles. La primera que os he señalado es alma, pero no considero que no conozcáis esta palabra, ¿no? El alma es el espíritu. Hay gente que piensa que cuando mueres tu cuerpo desaparece, pero que tu alma va a alguna parte, al cielo, al infierno o a otros lugares, depende de tu cultura, tu religión. Un altar es una estructura consagrada al culto religioso, o sea, destinada a hacer un tipo de ritual, a rendir culto, y sobre la cual se hacen ofrendas o incluso sacrificios. Yo puedo encontrar un altar en la parte principal de una iglesia, ¿no? La gente que es budista tiene altares en sus casas donde se rinde culto y se hacen ofrendas, que son ofrecimientos, o sea, una cosa que se ofrece como muestra de reconocimiento o como muestra de veneración. Esto es una ofrenda. Ya puede ser comida, ¿no? O sacrificios humanos, ¿no? En rituales ancestrales. Más adelante he marcado la palabra incertidumbre. Esa fiesta causa admiración e incertidumbre, algo que es incierto, que es misterioso. Esto es la incertidumbre. El verbo reencarnar es cuando en algunas culturas, por ejemplo, en algunas religiones como en la budista, se piensa que cuando tu cuerpo muere, tu alma vuelve a estar en otro cuerpo diferente. Esto es la reencarnación, reencarnarse en otro ser. Después aparece la palabra inframundo. Es un mundo mitológico situado bajo tierra en el que viven los espíritus y muchas veces seres terroríficos. Aquí se habla de diferentes niveles del inframundo, por donde tiene que recorrer el alma o el tonalli, que marcado como sinónimo de alma, pero que es de mexica también. No es una palabra que utilicemos nosotros. Y se expresa claramente con este o, ¿no? Su tonalli o alma, es exactamente lo mismo. Habla de la cultura pues cristiana mezclada con la cultura prehispánica, de antes de los colonos. Dice que este choque de culturas da lugar a un sincretismo. Un sincretismo es la armonización de varias corrientes de pensamiento o ideas que pueden estar opuestas, ¿no? Se sincretizan, se hacen una. Más adelante he marcado la palabra alegoría, que es la representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. Tienen una representación, pues con un cierto simbolismo. Las ofrendas están llenas de alegorías, llenas de significados, quería decir. Y la tradición, los lugares cuya tradición está más arraigada, empiezan esta fiesta el 28 de octubre. Arraigada es como enraizada, donde tiene una raíz más profunda, o sea que son más tradicionalistas. Después aparece constantemente la palabra veladora. Veladora yo no sabía lo que era. Es un tipo de vela, un sinónimo de candela, de vela. Entonces, bueno, se parecía a vela, sabía por contexto que podría ser esto, pero en España no se dice veladora, sería vela. Después os he marcado la palabra calavera en forma de adorno, también de dulces, ¿no? En forma de calavera. Es el cráneo, los huesos de la cabeza de un muerto. Esto es una calavera. Y ya no he marcado nada más, pero bueno, aparecen palabras como
de flores, como ya os he dicho, el moco de pavo es un tipo de flor que también desconocía, o como el papel picado. El papel picado es como un papel fino de colores donde se ha dibujado recortando algunas formas. Podéis mirar en internet qué es el papel picado. Yo también lo desconocía, ¿eh? Son cosas típicas de esas fiestas. O, por ejemplo, la palabra ajonjolí, que es el sésamo, es un tipo de semilla. Pues bien, yo os invito a que miréis vídeos en YouTube, hay muchísimos, o vídeos en internet o fotografías para que podáis descubrir la festividad. Es una fiesta que tiene tendencia a ser más gráfica, o sea, si no se ve, tal vez por la lectura del texto no se entiende del todo bien. Entonces, cuando hayáis acabado el audio, mirar un poquito, investigar, porque es súper bonita la fiesta. Pues bueno, lo vamos a comparar a la fiesta en España, que es el Día de Todos los Santos. El Día de Muertos ya hemos hablado que es una fiesta, una celebración tradicional de origen mesoamericano y que honra a los difuntos. Y es una festividad que se celebra en México y en países de América Central. Incluso en muchas comunidades de Estados Unidos, porque hay una gran población mexicana o centroamericana. Y la UNESCO la ha declarado una festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y bueno, todo lo que hemos estado explicando en el texto pues podría definiros bien, haceros un dibujo claro de lo que es el Día de los Muertos. En España se celebra el Día de los Santos. En comparación con esta fiesta mexicana festiva, nuestra fiesta es mucho más seria y más solemne, incluso triste. Se celebra cada 1 de noviembre y en esta fiesta se recuerda y se honra a los parientes fallecidos. Las familias, sobre todo las que están más apegadas a las tradiciones, se reúnen en los cementerios para hacer una visita a los seres queridos que han muerto y rendirle homenaje. Les llevan flores, coronas de flores, y van a limpiar las sepulturas y las preparan para el día. El 1 de noviembre se compran flores, crisantemos, es lo más habitual, y es el día del año donde se venden más flores. Y básicamente esto es nada más ir al cementerio con la familia, llorar un poco y traer flores. Es mucho más divertido la versión mexicana, ¿eh? La española es muy judeocristiana, es ir a llorar y a lamentarse, nada más. Pues bien, ya sabemos un poquito más de la cultura latinoamericana y española. Lo dejamos por hoy. Nos vemos en la próxima unidad. Espero que lo hayáis pasado bien. Un saludo bien fuerte y hasta la próxima. Chao.